En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Pascua y vemos en el Evangelio de hoy, tomado de San Juan, cómo nuestro Señor les dice a los discípulos que dentro de poco no lo verán y pasado otro poco de tiempo lo volverán a ver, porque me voy al Padre. Y sin embargo los discípulos, que estaban algo consternados y tristes porque la veían venir, no entendían. Todo este texto está dentro del contexto del sermón de la despedida de nuestro Señor, que culmina con la oración sacerdotal y está expresado en los 4 capítulos de San Juan, 14, 15, 16 y 17. Y como podemos verificar, comenzó en la última cena y se prolongó hasta llegar al monte de Getsemaní, de los Olivos, ya finalizando con la oración sacerdotal. Es todas estas cosas que nuestro Señor les decía a sus apóstoles antes de que comenzara su pasión. De ahí la consternación y la tristeza. Y bien, aunque estaban en plena cena del jueves, pues bien, durante todo ese lapso es que se desarrolla estos 4 capítulos de San Juan, del cual forma parte el texto de hoy. Y nuestro Señor lo dice claramente, y antes le había dicho: conviene que yo me vaya, porque me voy al Padre y os enviaré al Espíritu Santo. Estaba más que claro, pero no lo veían de momento, aunque después sí lo van a ver más adelante con la explicación que les da nuestro Señor, pero que no sale en el texto de hoy del Evangelio. Y no solamente no lo vieron los apóstoles en ese momento y se entendía, o se explicaba en cierto modo, sino los padres de la Iglesia en su gran mayoría. El único que atina con claridad y genialidad es San Agustín, y dice sencillamente que ese poco de tiempo es el de su ascensión, porque me voy al Padre, no me veréis, y me volveréis a ver cuando vuelva en la parusía. Más parusiaco no puede ser. Y es así, no se refiere a otro momento, sino a ese tiempo entre su ascensión y su segunda venida. Y más apocalíptico no puede ser, porque nos deja en tensión apocalíptica a toda la historia de la Iglesia hasta que Él vuelva. Y esto es también lo que no se quiere ver mucho. Y con esa expectativa y esperanza de su retorno, que dicho sea de paso era lo que hacía mantener a los fieles de aquel entonces expectantes y fervorosos, teniendo la parusía como inminente, próxima.
aunque tenían que pasar, pues no lo sabían, 2000 años, pero 1000 años son para Dios como un día y un día como 1000 años. ¿Por qué? Porque Dios está en la eternidad, no en el tiempo. Y pues bien, así entonces es como se debe de entender con esa lucidez magistral que nos da San Agustín. Y como les decía, todo este contexto de la larga despedida, el sermón de despedida, que finaliza con la oración sacerdotal, con eso que tenía nuestro Señor de más íntimo, en comunicación con su Padre, y cómo nos legaba a nosotros también todo eso. Entonces así tenemos una explicación coherente, lógica y profunda del Evangelio de hoy en este aspecto. Y además les dice, vosotros, viéndolos tristes, compara al dolor y a la tristeza que tiene la mujer antes de parir, pero una vez que ha parido, su tristeza se convierte en gozo, en alegría, y se olvida de las penalidades. Por eso San Agustín decía que la Iglesia estaba en continuo estado de parto, y es realidad, porque la Iglesia, hasta la parucía, vive un parto de dolor, de tristeza, y cada miembro de la Iglesia, por ende, aunque hoy eso no lo tenemos muy en cuenta. El mundo anda muy alegre, muy campante, se asusta cuando le hablan de coronavirus o de tercera guerra mundial, pero no pasa de ahí. Lamentablemente, por la poca fe, o casi prácticamente escasa fe que hay. Y pues bien, así es la vida de la Iglesia y del católico, del cristiano, un parto, hasta la venida de nuestro Señor, hasta la parucía. Y después entonces, nuestra tristeza se convertirá en gozo, la gran esperanza, una y mil veces más. Pero esto no se quiere ver. Hay fieles que no lo quieren ver. Y yo lo digo, que no lo vean, e incluso que no sean milenaristas patrísticos, por deformación, por ignorancia, de los curitas, del clero, de los exégetas. Toca tolerarlo. Antimilenarista, no. El antimilenarista, a puño duro, es un judaico hereje que se desconoce. Y yo en mi caso particular no lo voy a tolerar. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la impugnación por ignorancia. Eso que quede claro. Si yo no me quedé en Francia ni en Bélgica, fue en gran parte por esto, por la resistencia apocalíptica judaica del clero francés, aún de los tradicionalistas.
Pero aquí en Colombia no me la voy a aguantar. Así que se me afinan o se van. Así de claro. Porque el ignorante no se puede oponer a nada, ni escandalizarse de nada. Tiene que primero salir de su ignorancia. Pero el hecho acérrimo de impugnar y volverse anti por sistema, eso no. Y ese ha sido el pecado quizás más trascendental de la crisis del modernismo, por no haber mantenido el ideal del reino mesiánico de la iglesia primigenia, y se perdió y se obnubiló y se olvidó. Y así hoy todavía se combate estúpidamente. Y no saben dónde está parado ni qué es el reino de Dios. Y esto que lo oigan todo el mundo, aquí en el Japón y en la China. Y lamentablemente, hay que decirlo, la mayoría del clero tradicionalista, ya no hablemos de los modernistas, tienen esa oposición sistemática en su supina ignorancia. Y no saben lo que combaten o a lo que se oponen. Pero así de estúpida y de imbécil es la ignorancia. Y aquí vemos cómo nuestro Señor lo está diciendo claro, cómo San Agustín, que se cambió de posición, como ya lo he explicado, pero la deja clara. Entonces la historia de la Iglesia y la nuestra como miembros de la Iglesia católica, apostólica y romana es una historia de parto hasta la parucía, de llanto, de dolor y de tristeza. Pero cuando venga el Rey Mesías, ese llanto, lloro y tristeza se convertirá en la alegría y maldición para aquellos que no han guardado el testimonio de Cristo. Para eso será el día tremendo de la ira y de su condenación. Así que hay que afinarse en estas cosas. Y el que no se afina, claudicará. Porque así como nuestro Señor dio el testimonio a sus apóstoles en los 3 privilegiados para que se mantuvieran cuando ocurriera su pasión y muerte, manifestándoles en la transfiguración una anticipación de su parucía, viniendo en gloria y majestad, y que eso los mantuviera firmes. Que eso fue lo que mantuvo firmes también a los primeros cristianos, que ante el Sanedrín
da como prueba y contraprueba y garantía de su divinidad: me veréis venir de la diestra del Padre, viniendo sobre las nubes a mi reino. Entonces está más que claro. Entonces vemos cómo, mis estimados hermanos, ese poco de tiempo que nos parece largo, todos estos 2000 años prácticamente que deben de pasar entre la ascensión y la parusía, porque no es mucho más. Porque en la antigua exégesis siempre se tuvo a los 7 días de la creación como los 7000 años. Hasta que el reino sea entregado al Padre y sea la vida eterna. Y los últimos 1000 años es al comienzo de la parusía. Y 6000 años para lo demás, 4000 de Antiguo Testamento, desde la creación de Adán y todo el Antiguo Testamento, y 2000 años de Nuevo Testamento. 6000 años, más 1000 años más de la instauración del reino de Cristo en la tierra, porque se hace rey en la tierra como hombre, como divino. Siempre fue rey, y el Padre es rey y el Espíritu Santo es rey. Es la realeza, la reyesía de nuestro Señor como hombre, como verbo encarnado, y fue en esta tierra. Entonces, por eso es que siempre se han tenido entonces como paradigmas de los 7 días estos 7 edades o 7000 años. Y pues bien, así entonces es como debemos transcurrir a lo largo de la historia con esa esperanza apocalíptica, milenarista de la parusía de nuestro Señor, que nos la está recordando en el Evangelio de hoy, pero que la tenemos más que olvidada. Y lamentablemente, la fraternidad, San Pío X, de esto cero, completa ignorancia. Y el resto de los sacerdotes, salidos de la fraternidad, en Francia, en Estados Unidos, haciéndose consagrar por la línea de Godin-Tuc, tampoco saben nada. Encima son opositores. ¿Qué queda? ¿Qué se va a esperar? La claudicación, porque no se puede conculcar tan excelsa verdad y tan bienaventurada esperanza. Así de claro. Entonces, por eso vuelvo e insisto.
que tengamos estas cosas presentes y podamos perseverar con la ayuda de la gracia de Dios y la protección de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.